Te presenta el invitado del día. El invitado del día es don Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana. Bienvenido, don Carlos, gracias por visitarnos. No, por el contrario, un verdadero gusto estar aquí otra vez en Radio del Deber. Don Carlos, el apoyo y la plataforma que sustenta su candidatura está fraccionada. ¿Hay problemas internos? ¿Cómo es el tema? Por favor, comencemos por ahí. Estábamos comentándolo fuera del aire, la pregunta de si una organización política toma una decisión de acuerdo a los principios éticos que defiende, ¿se quiebra, se tensiona? No, en absoluto, por el contrario. Cuando hicimos el acuerdo, tanto con el FRI como con Solvó, establecimos principios de carácter de funcionamiento, pero también principios de carácter ético, y nuestra decisión, en el caso que se comenta, es una decisión de carácter ético tomada por la Dirección Nacional y que, creo yo, fortalece el espíritu, fortalece la cohesión, porque marca coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Conocíamos las condiciones de funcionamiento de nuestra alianza llamada Comunidad Ciudadana, y lo que hemos hecho es ser consistentes con ello. No hay absolutamente ninguna tensión interna. Ayer usted participó en La Paz, hemos visto algunas imágenes, claro, en por supuesto. esta jornada recordando los resultados del referéndum del 2016. ¿Cuál es su balance? ¿Cómo ve? ¿Hay más gente, apoyo, menos apoyo? Porque aquí ayer en Santa Cruz se hizo un entierro simbólico por parte del movimiento del socialismo al 21F, porque dicen que ya la candidatura de Evo Morales y Álvaro García está reconocido por organismos internacionales y que no hay nada que discutir, pero además el mismo presidente ha dicho que el 21F está enterrado. Primero, el balance muy positivo. El vigor, la dinámica, el sentido de compromiso con la defensa del 21 de febrero se mantiene inalterable en todo el país. Segundo, lo único que está enterrado es la opción presidencial de Evo Morales. El enterramiento lo vamos a hacer en octubre de este año con las elecciones presidenciales, y decir que el 21 de febrero tiene como mensaje un no categórico a la modificación del 168, es decir, un no categórico a la reelección indefinida, eternización y el poder por el poder de Evo Morales, y un sí categórico, que es el que nosotros estamos siguiendo, el sí categórico de la construcción de un modelo democrático real, donde el republicanismo a través de la separación de poderes sea una realidad, y establecer algo muy importante que tiene que ver con la construcción de una propuesta de futuro. El 21F no terminó ayer. Y este es el último 21F. No, el 21F ya es parte de la historia. Y vuelvo a decir, el 21 de febrero se trasladará al 27 de octubre, que entiendo que es el día de la elección, para que el 70% de los bolivianos que en las encuestas dice hoy que la candidatura de Evo Morales es ilegal, es decir, mucho más alto que el propio 52% del día de la elección, del día del referéndum, va a ratificar ese no en las elecciones. Don Carlos, ya que habló de encuestas, dicen que Morales ha recuperado las preferencias. ¿Qué encuestas, qué datos manejan ustedes? Como tú sabes, siempre un equipo de campaña, y es una obligación hacerlo, hace su propio análisis de investigación, que no es solamente intención de voto, tiene que ver con otra serie de variables que son para consumo interno. Yo soy muy respetuoso de las encuestas, y a mí me gusta que cuando a mí me preguntan sobre una encuesta, si me va bien me parece magnífica, y si me va mal digo, no, yo no creo en encuestas. No, yo creo que he visto 3 encuestas recientemente que marcan una tendencia inalterable. La candidatura ilegal de Morales está ahí, y la nuestra estamos en el rango del 30%. Puntos más, puntos menos. Algunas encuestas ponen al candidato ilegal por encima nuestro, algunas encuestas nos ponen a nosotros como primeros, pero está claro que hay una línea arriba de la candidatura ilegal y la nuestra, y una línea abajo de las otras candidaturas. Nuestra conciencia de que estamos por buen camino es muy fuerte, precisamente por esas encuestas, pero además porque nosotros tenemos internamente la misma percepción. Don Carlos, ¿esto qué le hace plantear? Es decir, ¿qué deben hacer? Porque con ese 30% no será suficiente, habrá que pensar en una segunda vuelta.
Hay un largo camino de construcción, que es el que estamos llevando adelante con Gustavo Pedraza, con el equipo de campaña, que nos hace pensar con mucho optimismo que, por supuesto, nuestra línea de intención de voto será creciente y que la posibilidad de la primera vuelta es una posibilidad muy importante para nosotros. Nosotros creemos que nuestras opciones ganadoras son muy grandes y creemos que cada vez que, a medida que vaya pasando el tiempo, esta consolidación de la idea de la ilegalidad de la candidatura y el hecho del agotamiento de la propuesta del gobierno van a ser elementos muy significativos en favor nuestro. Don Carlos, el mismo ministro de Comunicación dice: a Carlos Mesa le falta calle. Le cuestionan que es una candidatura muy de élite, que no huele a poncho, a barcas, no huele a campesino. ¿Cómo ve este tema, usted, el tema con ese sector que por lo menos el gobierno logra todavía reunir? Hizo el día pasado en Yapacaní, en el Chapar, en las comunidades, en sus actos inaugurales. ¿Va a enamorar a esos sectores? Primero decirte que Manuel Canelas, que es un hombre capaz sin duda alguna, era prácticamente un niño cuando yo era presidente, entonces él no tiene el conocimiento del vínculo que yo como presidente tuve en la calle directamente con la gente, a diferencia del presidente Morales, que vive encapsulado, vuela en helicóptero todo el día y donde se siente cómodo es en su lugarcito en el Chapare, y luego le cuesta mucho salir a la calle, porque ahí ahora sí que al presidente le falta calle. Me parece muy importante el planteamiento de a ver a quién le falta más calle, si al presidente o a mí. Pero la pregunta de fondo: hay un elemento clave que parece que el gobierno no ha entendido. Este es un país con el 75% de población urbana. Este es un país con una creciente clase media, de que el propio gobierno se enorgullece y dice: nosotros hemos logrado que haya más clase media. Y te cuestionan porque tú tengas una proximidad con la clase media, lo que no quiere decir nada. Porque sería la misma lógica de este sofisma que plantea Manuel Canelas, de decir: al presidente le falta clase media, al presidente le falta clase alta. Es una tontería. Uno tiene un origen determinado y debe sentirse orgulloso de su origen. Si eres indígena, de serlo; si eres mestizo, de ser mestizo; si eres académico, de ser académico; si eres periodista, de ser periodista. Toda profesión, todo origen, todo color de piel. Y por cierto, es una cosa que yo siempre digo: me veo en el espejo moreno como soy y me dicen culito blanco. Es una cosa espectacular eso, ¿no? Yo digo, a ver, me han visto el color de la piel. Ahora estoy un poco más quemado, pero no es un tema de color de piel. Es un tema de vínculo, y la respuesta es: por supuesto que tengo un profundo respeto y una profunda vinculación. Hemos estado con Gustavo hablando, por ejemplo, con productores vitivinícolas de origen indígena, la mayor parte de ellos en Tarija, y seguiremos estando. Vamos a tener una reunión con indígenas ahora aquí en Santa Cruz. Por supuesto que me siento plenamente identificado con el conjunto de la sociedad boliviana. Un oyente que lamentamos que no se identifica dice: pregunta por el señor Carlos Mesa. Cuando se le dio el poder de gobernar esta nación y luego renunció porque era incapaz de manejar la situación del país, habla de ética, ¿con qué cara pues ahora se postula a la presidencia? Si él renunció al poder, dice un oyente. El razonamiento puede parecer correcto y entiendo la pregunta del oyente. Lo que siempre digo es: ¿por qué renunció Carlos Mesa a la presidencia el 6 de junio del año 2005? Renunció por una razón básica: por la defensa de un principio que es el respeto a la vida, por la decisión de no estar montado en las bayonetas a pesar de la legalidad, para sacar al ejército a la calle y hacer una acción represiva que hiciera perder vidas humanas. Yo considero que esa decisión tiene dos características: la valentía de decir no voy a llevar adelante un gobierno por la vía de la represión, y segundo, dado que la Constitución te plantea una obligación de decir tienes que recuperar el orden constitucional. Ya vivimos la experiencia del 2003 y la razón por la que yo me separé del gobierno en ese momento, no iba a repetir el libreto. Por lo tanto, yo considero absolutamente con claridad que mi decisión fue una decisión valiente, porque tenía que ver con una convicción ética. Precisamente, el amigo oyente preguntaba sobre los temas éticos. La respuesta es: precisamente por ética es que renuncié a la presidencia. Don Carlos, el MAS dice que la oposición solo repite 29F y no tiene propuesta. ¿Cuándo presentará su plan de gobierno? Sé que están trabajando en ello. ¿Y cuáles son las columnas vertebrales? Si nos puede mencionar 1, 2, 3 o uno hasta el 5, por favor, para que la gente de aquí claro, nos lo entienda. Dos consideraciones. Primero, el que no tiene propuesta es el MAS, y no la tiene por dos razones.
porque su propuesta histórica se agotó, la tuvo en su momento, la tuvo el año 2005 y la llevó adelante sobre todo en el primer gobierno. Pero hoy día ya no tiene absolutamente nada que ofrecerle al país. Lo único que tiene el presidente en la cabeza es el poder por el poder. Si esa es una propuesta de programa, ¿qué respuesta es esa para el país? Con relación a la nuestra. Nosotros tenemos un punto central de agenda de programa que se llama shock democrático. Se llama, vamos a construir una democracia del siglo XXI que no repita los errores de la democracia anterior al 2006 y que por supuesto ponga de lado, eche al baúl de los recuerdos el autoritarismo del presidente Morales. Eso significa recuperación de separación de poderes, recuperación de fin del caudillismo y el liderazgo individualizado, establecimiento de la alternancia y renovación en el poder, modificación fundamental, estructural, de una justicia podrida que es una vergüenza para Bolivia, desde el primer día de nuestro gobierno y siguiendo los mandatos de la Constitución con una consulta popular. Desde el punto de vista económico, el objetivo que no se logra en un día, porque lo que no voy a hacer son promesas de la típica de los políticos, llegamos al gobierno y el país se transforma mágicamente, pero el camino lo tenemos claro. Uno, la modificación del modelo extractivista, no voy a repetir la palabra anterior que dio lugar a una polémica, porque fue una respuesta sesgada de parte de los personeros del gobierno. Fin de una economía extractivista, cambio de la matriz productiva, cambio de la matriz energética hacia energía solar y energía eólica, y una economía cuya articulación fundamental esté basada en el medio ambiente como el referente fundamental. Yo creo que esta es una de las más grandes causas que plantea Comunidad Ciudadana frente a la retórica vacía del gobierno. Y desde el punto de vista social, educación medible, ese es un elemento fundamental. El gobierno se niega a aceptar las mediciones de categoría internacional porque sabe que lo que ha ganado en cantidad, acceso a la educación, lo ha perdido completamente en calidad. Y en el tema de salud, hablando del Servicio Único de Salud, ese es el típico caso de la propuesta retórica. ¿Quién puede estar en contra del Servicio Único de Salud? Nadie. Todos queremos salud universal. Pero eso tiene que tener una relación de causa y efecto. Es decir, te prometo algo que puedo cumplir. Todos sabemos, y lo sabe la gente de a pie, que el gobierno no puede cumplir el Servicio Único de Salud, que además les carga a las gobernaciones y a los municipios de manera muy cómoda. Mi planteamiento es, vamos a encontrar la punta del ovillo del problema de fondo. ¿Por qué una señora que hace cola desde las 2 de la mañana, que recibe su ficha a mediodía para una atención, tarda 65 días o 45 días en ser atendida si sobrevive o si ya el problema es irreversible? ¿Por qué se produce eso? Y la respuesta es a veces no tanto de dinero, de equipamiento, de médicos, que es un problema que hay que atacar, sino de burocracia, de eficiencia, de administración, de definir exactamente. El 70% de las atenciones médicas se pueden resolver en centros médicos de primer y segundo nivel. Están mal conducidos, están mal resueltos, se produce un cuello de botella que puedes resolver administrativamente. Esas son respuestas concretas y esto, lo digo claramente, se está trabajando todavía. El programa de gobierno de Comunidad Ciudadana es un matrimonio entre dos líneas. La línea del equipo de programa que está trabajando ya intensamente ahora y lo que estamos recogiendo con Gustavo Pedraza de lo que la gente demanda y lo que la gente quiere, es decir, escuchar a la gente. Esa premisa que el gobierno olvidó hace tanto tiempo, gobernar escuchando, el presidente Morales está completamente sordo. Nosotros estamos en la línea de escuchar a la gente para recoger sus demandas. Santa Cruz vive casi el 99,9% depende de la actividad agropecuaria, su actividad principal, camioneros, transportistas, trabajadores, vienen muchos zafreros. Ahora, se ha embarcado el gobierno en el llamado paso hacia los biocombustibles, pero hay un gran problema. Los sectores productivos no han logrado superar los bajos rendimientos que hay en todos los rubros. En arroz, comemos arroz importado que entra, o también de contrabando, el costo de producción es más alto que el arroz que llega. En caña estamos por los 45 toneladas por hectárea. El ideal, dicen, es subir a 80. ¿Cómo hacemos? Usted habló del tema ambiental. Extender la frontera agrícola implica tumbar más bosque. La FAO dice tumbar bosque está generando los desajustes de sequía e inundaciones y el mal manejo de suelo, que es otro gran problema. ¿Cómo va a encarar
el tema de la agroindustria, cómo va a conjugar el tema ambiental con el desarrollo que quieren los productores. Claro, ningún productor produce para perder. Hay dos consideraciones, una de carácter práctico inmediato, tema del arroz, por ejemplo. Hay que hacer una evaluación del concepto de la importación de arroz extranjero, más allá del tema del contrabando, que es un tema muy complicado, para definir una suerte de, no de subsidio, sino de respaldo a decir, la producción de arroz nacional tiene que cubrir el mercado, logrando mayor eficiencia desde el punto de vista de precios. Y para lograrlo tienes dos caminos. Un camino que es, a nuestro entender, el fundamental, trabajar en el incremento del rendimiento por hectárea. Creo que si tú haces una comparación en términos generales de lo que está pasando en Brasil, Paraguay o Argentina, debemos construir un escenario desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de tratamiento genético, desde el punto de vista del desarrollo de técnicas adecuadas para que logremos equiparar niveles de rendimiento por hectárea que hagan mucho menos necesaria la acción de lo que llamamos el incremento de la frontera agrícola, que tiene que analizarse desde un punto de vista racional. Yo creo que el proceso de transición debería ir idealmente a el mantenimiento y preservación del espacio geográfico sin crecimiento de la frontera agrícola, pero vuelvo sobre el punto. Aquí respuestas radicales de a partir de mañana esto se terminó, no es sensato, no tiene coherencia y puede ser peligroso desde el punto de vista del desarrollo económico. Tú tienes que hacer un equilibrio y tienes que ir claramente hacia al mejoramiento del rendimiento por hectárea y por otro lado a la reducción del incremento de la frontera agrícola. Estos son los dos grandes desafíos que tienen que ver con una alianza Estado, empresarios privados, y cuando digo empresarios no estoy hablando de solamente los grandes empresarios agroindustriales, sino medianos empresarios y pequeños industriales. Creo que este es el concepto fundamental. La pelea ahora es, hasta los pequeños dicen, la solución son los productos genéticamente modificados. ¿Qué piensa usted respecto a la incorporación de productos transgénicos? Lo primero que hay que plantear aquí, vamos a hablar claro. ¿El gobierno habla claro? El gobierno del presidente Morales nos quiere decir que en Bolivia no hay producción transgénica. El concepto es, vamos a hacer un levantamiento demográfico y estadístico de qué porcentaje de nuestra producción de granos es ya en este momento transgénica. Una vez que tengamos ese panorama estadístico bien comprobado y certificado, vamos a decir, la realidad con la que hemos llegado al gobierno, y esta es una información opaca lamentablemente, es esta. Vamos a tomar decisiones sobre ello. Si el resultado es el 90%, estoy hablando de manera hipotética, por favor, el 90% de la soya en Santa Cruz es transgénica, no es lo mismo que el 5% de la soya en Santa Cruz es transgénica. Por lo tanto, las políticas sobre transgénicos tienen primero que partir de una premisa fundamental. Digámonos la verdad todos, productores, Estado, consumidores. Cuando tengamos esa radiografía adecuada, podremos dar una respuesta estratégica sobre el tema. La gente sigue opinando, hay muchas preguntas, algunas. No importa el programa, primero saquemos este gobierno, establezcamos el orden constitucional. Mi nombre es Marco Peralta. El tema de las alianzas, la gente le preocupa, dice, claro. El gobierno tiene una cohesión y tiene claro, todos los días hace campaña, dicen otros oyentes. En la oposición pareciera que se sacan las plumas entre los candidatos. ¿Cómo ve el tema de alianzas hacia las elecciones? Primera respuesta. No van a encontrar una sola declaración nuestra en contra de algún candidato de la oposición. Nuestro principio fundamental es, yo respeto profundamente a los candidatos de oposición, a don Óscar Ortiz, a don Víctor Hugo Cárdenas, a don Jaime Paz, al resto de los candidatos. No escucharán de Comunidad Ciudadana una palabra que descalifique las otras candidaturas. Nosotros creemos que es legítimo que cada candidato y que cada organización política establezca una línea de propuesta al país. Y algo muy importante, la pregunta es, ¿por qué hay 8 candidaturas de oposición? La hay porque en un país que ha estado dominado por la hegemonía masista que cree que hay que tener un solo partido que lo domine todo, donde el pluralismo ha sido destruido, cuando surge la oportunidad de enfrentar al autoritarismo, tiene sentido, es lógico que hayan muchas candidaturas. Dicho esto, nuestro espíritu es un espíritu de
apertura y un espíritu de aceptar la unidad de la oposición como ideal hacia las elecciones de octubre. ¿Por qué no lo proponemos directamente? Porque nuestra posición es una posición de ser la candidatura claramente con mejores opciones de ganar la elección. Entonces, si yo digo, propongo la unidad, las otras fuerzas de oposición van a decir, obviamente, Carlos Mesa propone la unidad para que todos estemos detrás de él. Yo creo que hay que esperar un par de meses. Si después en marzo o abril las encuestas siguen ratificando la línea en la que estamos desde que yo presenté mi candidatura en octubre, habrá una conciencia de las fuerzas de oposición con menores opciones de decir, si nos asumimos como opción y nos damos cuenta de que no subimos de nuestras expectativas de voto, probablemente la disponibilidad de una estructura de unidad es más amplia. Un último elemento de reflexión que a veces no sé si los oyentes la conocen y quiero subrayarla. La ley de organizaciones políticas no solamente ha llevado adelante unas primarias truchas para garantizar la ilegal candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, sino que establece que ningún candidato del binomio después de las primarias, ninguno de los 8 candidatos de presidente y los 8 candidatos de vicepresidente pueden renunciar. No se puede renunciar a la candidatura. Nadie se puede bajar. Si algún candidato dice, saben señores, he decidido no ir más en esta elección porque creo que no tengo opciones y por lo tanto no voy a ser candidato, la ley se lo prohíbe. Solamente puedes dejar de ser candidato si te mueres o si tienes una enfermedad gravísima probada médicamente. Esa es otra trampa que dificulta las construcciones de unidad, porque obviamente tú dices, ok, si yo me bajo de la candidatura y voy a seguir en la papeleta, seguiré adelante. Por lo tanto, el propio gobierno nos ha puesto dificultades muy serias para construir una unidad de partidos de oposición. Don Carlos, ¿cuál será la agenda que va a cumplir en Santa Cruz? Una agenda muy intensa que tiene que ver, sobre todo, para referirme a lo más importante, encuentro con jóvenes, encuentro con mujeres y la que nos parece más sensible aquí, encuentro con grupos indígenas, a los que queremos escuchar. La lógica de Gustavo y mía, como lo dije hace unos minutos, es venir aquí, como lo hemos hecho en Sucre, en Tarija, en Potosí, en Cochabamba, a escuchar a la gente, que nos digan lo que piensan, que nos pregunten lo que quieran preguntar, que nos propongan lo que quieran proponer y que nos interpelen en aquellas cosas que creen que podemos estar haciendo equivocadamente. Le agradezco mucho, siempre será bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Placer. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos enseguida, no se vayan. Cuando uno se convierte en padre, se pone más sensible y empieza a hablar en españolito. ¿Qué pasó, Guauitay? ¿Tú te tiraste toda la sopita en la cabeza? Mira el desastre que hizo mi changuito en la cocinita. ¿De quién es esa pancita? Ahora mamita te va a poner la ropita. Para esos padres sensibles, llegó el nuevo Omo Piel Sensible, que remueve las manchas más difíciles con una fórmula hipoalergénica para cuidar que no se irrite la piel de tu bebé. Nuevo Omo Piel Sensible, suave con la piel, duro con las manchas. Esta noticia es presentada por el Rey Momo. Vení a disfrutar con la porcina Te Va a Gustar. ¿Lo quieres qué? Porque presenta su línea de fiambres y embutidos San Antonio.